Hola, soy Josusin para Peralta y en esta ocasión vamos a resolver este problema que consiste en este circuito del cual tenemos que encontrar un circuito equivalente, este que está conectado a estos dos nodos A y B, aplicando los teoremas de Thevenin y Norton. Entonces para empezar vamos a encontrar cuál va a ser el voltaje de Thevenin, ¿no? En este circuito, en este caso sería el voltaje de Thevenin sería este que estoy marcando, voltaje de Thevenin. Y bueno, para eso comencemos analizando lo siguiente. La corriente en ese circuito, IA, que pasa por esta resistencia de 6 ohms, es la misma en todo el circuito, puesto que para ambos casos de este nodo B y este nodo A, por esta resistencia de 5 ohms no pasa corriente, puesto que está el circuito abierto aquí, también acá, con lo cual la corriente viene de esta parte, se va por aquí, por acá, pues no, es la misma para todos los elementos que podemos ver en el circuito, excepto para esta resistencia de 5 ohms, puesto que por ahí no pasa corriente. De forma que si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje, en esa trayectoria, sabiendo que por aquí va la corriente IA y por acá también, entonces vamos a aplicarlo para conseguir cuál es el valor de esa corriente IA, que al conocer ese valor, al obtener cuál es la diferencia potencial entre este nodo y este nodo, es decir, entre un nodo A y un nodo B, o el voltaje de la corriente esta de 6 ohms, estaremos obteniendo cuál es el voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces bien, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, de forma que ese es el voltaje de vamos a llamar voltaje B, resistencia 1, resistencia 2, por último vamos a llamarle resistencia 3. Y bueno, entonces empezamos aquí, tenemos el negativo del voltaje B de 10 volts, luego vamos a sumar resistencia R1 por la corriente IA, luego restamos, puesto que estamos yendo del negativo al positivo, de menor a mayor potencial, tenemos que restar dos veces IA, y luego vamos por aquí, sumamos R2 por IA, eso es igual a 0, de donde aquí por supuesto que podemos factorizar el término IA de los tres que tenemos aquí, y podemos sumar a ambos lados este voltaje B, de donde vamos a obtener que R1 más R2 menos 2 por IA es igual a B, de donde si dividimos a ambos lados por este término vamos a obtener que I sub A es igual al voltaje B entre R1 más R2 menos 2. Entonces podemos sustituir los datos que conocemos de las corrientes, de los voltajes, de las resistencias, para obtener el valor de la corriente esta, ¿no? IA. Entonces eso vamos a obtenerlo sustituyendo el valor de este voltaje, que son 10 ohms, dividiendo sobre la suma de estos términos, que tenemos R1 que son 3 ohms, sumamos R2 que son 5 ohms, R2 perdón que son 6 ohms, y restamos 2. Y esto nos da 10 séptimos de ampere. 10 séptimos de ampere. Muy bien, entonces con esta corriente podemos obtener, como decíamos antes, cuál es el voltaje de esta resistencia de 6 ohms, y con ello obtener el voltaje de Thevenin. Es decir, que el voltaje de Thevenin va a estar dado por el voltaje de esta resistencia, en este caso va a ser R2 por I sub A, que como la resistencia es de 6 ohms, entonces este producto nos va a dar 60 séptimos de voltio. Entonces ya tenemos el voltaje de Thevenin, ¿no? Bien, ahora lo que toca para aplicar el teorema de Norton, ¿no? De Thevenin-Norton, es va a ser encontrar cuál es la corriente de Norton, ¿no? Eso se consigue volviendo a plantear el circuito ahora conectando en cortocircuito estos nodos A y B, de forma que si lo hacemos acá abajo, vamos a tener por aquí la fuente de voltaje, esta va a estar conectada a esta resistencia, luego a esta fuente dependiente de voltaje, ¿no? Por aquí tenemos esta resistencia R2, por acá tenemos la resistencia R3, los nodos conectados en cortocircuito, y así, ¿no? Tenemos el circuito de esta forma. Esta por supuesto es R1, aquí tenemos R2, aquí tenemos R3. Esta dos veces corriente IA, por supuesto la corriente IA es la que baja nuevamente por esta resistencia R2. Ahora lo que podemos hacer es aplicar la ley de un análisis, este es voltaje B, ¿no? Entonces lo que podemos hacer aquí para encontrar la corriente
que nos interesa, que es esta, que es la corriente de Norton IN, lo que vamos a hacer es un análisis de malla sobre ese circuito, sobre este nuevo circuito. Pues, para ello vamos a plantear las corrientes de lazo. Este lazo va a ser 1, este es el segundo lazo. Aquí va a estar pues una corriente, vamos a llamar I1. Y aquí pues vamos a ver que la corriente de este lazo pues es IN, entonces vamos a llamarla IN. Muy bien, primero que nada pues notemos que esta I1 pues va por acá abajo, ¿no? Y esta IN va en sentido contrario, de forma que esta IA podemos expresarla en términos de estas dos de la siguiente forma. IA es igual a I1 menos la corriente de Norton. Bien, entonces vamos a empezar por aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre este lazo 1, de forma que vamos a obtener, yendo de menor a mayor potencial, vamos a tener menos B, bueno 1, menos B, más R1 por I1, menos 2 veces IA, menos 2, pero IA pues obtenemos el valor aquí, que es I1, menos IN, ¿no? Y luego más R2 por I1, pero como I1 va en esta dirección e IN va en dirección contraria, entonces I1 menos IN, pues esto es igual a 0. Vamos a reacomodar pues los términos que tenemos aquí, de forma que vamos a tener pues vamos a tener R1 menos 2I menos 2 básicamente, porque pues el I1 vamos a factorizarlo, y más R2. Aquí tenemos I1. Luego para IN vamos a tener pues más, vamos a tener 2. No, pues este 2 positivo, puesto que pues el negativo por negativo pues nos da signo positivo, entonces vamos a tener 2 menos R2 por corriente de Norton. Y si sumamos ambos lados este voltaje B, pues esto es igual a B, la cual es la primera de nuestras ecuaciones del sistema que vamos a plantear. Luego por el segundo lazo vamos a tener lo siguiente, pues empezando por aquí vamos a tener R2 por la corriente de lazo, pues que en este caso es IN, corriente de Norton, menos la corriente que se lo opone, que es I1, ¿no? Luego vamos por aquí, vamos a tener R3 por esta IN, y como ya no hay ningún elemento, pues eso es igual a 0, de forma que si reacomodamos aquí vamos a tener que pues vamos a tener menos R2 por I1 más R2 más R3 por IN es igual a 0, lo cual por supuesto es la segunda de nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a plantear ahora pues la matriz de coeficientes de este sistema, y pues vamos a proceder a resolverlo. Bien, entonces por el primer coeficiente de la matriz de coeficientes vamos a tener la suma de R1 y R2 menos 2, entonces R1 pues son 3 ohms, R2 son 6 ohms, entonces 3 más 6 son 9, 9 menos 2 son 7. Tenemos 7, por supuesto, obviamos las unidades para facilitarnos los cálculos y pues la escritura y pues la resolución del sistema. Entonces aquí escribimos menos 7 por parte de I1, por parte de IN vamos a tener 2 menos R2, como R2 son 6 ohms, entonces 2 menos 6 pues son menos 4. Luego por acá tenemos menos R2, que pues como hemos dicho es menos 6, pues que R2 es igual a 6 ohms, y pues para IN vamos a tener pues la suma de estas dos resistencias, que vamos a tener 6 ohms más 5 ohms, que son 11 ohms. Aquí vamos a tener I1, por acá vamos a tener IN. Y esto pues es igual a, para la primera ecuación, eso es igual al voltaje B, que son 10 volts, simplemente 10 escribimos, y para la segunda es 0. Entonces, si resolvemos el sistema, vamos a obtener los siguientes valores para la corriente esta I minúscula 1 y la corriente I mayúscula N, o la corriente de Norton, los cuales van a ser los siguientes. Vamos a plantear la matriz de coeficientes. En este caso pues como primer término tenemos 7, el siguiente tenemos menos 4, lo cual está igualado a 10. Por el siguiente renglón tenemos menos 6, 11 y 0, lo cual nos da las siguientes corrientes. Un momento. Sí, para I1 nos da una corriente de 110 sobre 53 amperes, y para la corriente de Norton nos da 60 sobre 53 amperes.
Entonces con esto obtuvimos el valor de la corriente de Norton, de forma que aplicando el teorema de Norton, la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton, lo cual es igual pues el voltaje de Thevenin, que son 10 séptimos, no, el voltaje de Thevenin, que son 10 séptimos volts, sobre la corriente de Norton, que son 60,53 amperes. Entonces esto es igual a pues 60 sobre 7 sobre 60 sobre 53 nos va a dar 53 sobre 7 ohms, si no me equivoco. Voy a verificar. Y sí, eso nos da la resistencia de Thevenin, pues 53 séptimos de ohm, con lo cual pues habiendo obtenido el valor de esta resistencia, también tenemos la corriente de Thevenin y el voltaje de Thevenin, podemos escribir el circuito equivalente a esta parte que está conectada a estos dos nodos A y B. Entonces, si hacemos eso, lo podemos hacer de dos formas: con una fuente de tensión que está conectada en serie a la resistencia de Thevenin, o una fuente de corriente que está conectada en paralelo con la resistencia de Thevenin. Vamos a hacer la primera forma. Entonces aquí tenemos la fuente de corriente, la fuente de voltaje, que es de 60 séptimos ohm, 60 séptimos volt, perdón. Está conectada a esta resistencia de Thevenin, está conectada al nodo A. Esa resistencia de Thevenin acabamos de obtenerla, son 53 séptimos de ohm, y pues por acá no hay ningún elemento conectado más que el nodo B. Entonces aquí tenemos nodo A, nodo B, y pues así mismo podemos escribir esta misma parte del circuito equivalente como pues otro circuito equivalente, pues ahora en términos de una fuente de corriente, que va a ser pues de esta corriente de Norton, y de la misma resistencia de Thevenin de 53 séptimos de ohm. Entonces pues con esto, y habiendo obtenido pues todos los elementos que necesitamos para expresar ese circuito equivalente, con eso damos por concluido pues el siguiente problema. Con eso pues lo terminamos. Entonces pues con eso concluimos.